es un gusto grandísimo acompañarlos estos 5 minutos acá en este evento. Me alegra muchísimo que se dé este encuentro, porque para nosotros en el departamento es muy importante que durante los últimos años hemos diversificado el tipo de trabajo que hacemos, hemos diversificado los temas, diversificado las prácticas, el tipo de clases que damos. Y entonces la tarea que hace Víctor con los estudios teatrales es fundamental. De hecho, él además ha creado un semillero de investigación, dicta los cursos, tiene trabajo de creación en la maestría de escrituras creativas. Entonces creo que es como producto de un proceso largo de trabajo. Víctor y yo durante varios años, ya llevamos 10 años trabajando juntos y hemos estado acompañándonos en muchos de los trabajos que hacemos, como que los hemos estado constantemente en la maestría de escrituras creativas, somos la representación del departamento de literatura allá. Hemos estado juntos haciendo el encuentro con la palabra y nos ha interesado mucho resaltar el tema de la dramaturgia dentro de los estudios literarios. Entonces me alegra muchísimo que se esté dando este encuentro. Sé que ya están a punto de terminar con la última charla, yo entonces voy a presentar a Sandro y esta última bueno, entonces Sandro Romero Rey es una intervención que se llama Género y Destino, la tragedia griega en Colombia. Esta ponencia, como un libro, es una reflexión enmarcada en 60 años, entre 1954 y 2014, en los que las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides han estado presentes en los escenarios, adaptaciones o en las nuevas tendencias audiovisuales del país. Se estudian aquí los 3 ejes a partir de los cuales el concepto de lo trágico hace presencia en distintas disciplinas artísticas. Al mismo tiempo, se vuelve inevitable encontrar el reflejo de un país cercenado por el conflicto armado, donde la realidad y la ficción parecen establecer un tejido en el que se borran los límites entre una y otra. La tragedia griega se convierte en una manera de metaforizar el horror y de dignificar, de alguna manera, el sinsentido de una sociedad que se resiste a salir de su progresivo desconcierto. Bueno, pues gracias Víctor Viviescas y gracias al equipo que ha estado trabajando con él para realizar este encuentro, y gracias Sandro, espero que un buen momento y una buena conversación con el público. Buenas tardes. Había una vez una ciudad que se llamaba Cali. En esa ciudad nací yo y desde muy temprana edad comencé a estudiar teatro. Desde los 9 años y comencé a dirigir muy joven. Y más o menos hacia el año 78 comencé a codearme y a coquetear con la gente del mundo del cine en mi ciudad. Esto coincidió con el suicidio archiconocido antes que Caicedo, del cual no voy a hablar por el momento, pero de pronto va a salir a colación en estas líneas. Resulta que a comienzos de los años 80 yo me entusiasmé muchísimo por el trabajo cinematográfico en Cali y prescindí durante muchos años, o durante algunos años, del trabajo teatral porque el cine me sedujo por completo. Pero yo me encontraba con esposa y con amante porque el trabajo teatral me seguía entusiasmando muchísimo y el trabajo cinematográfico también, pero yo encontraba que había una división tajante entre los realizadores cinematográficos y los actores de teatro. El teatro iba por un lado y el cine iba por el otro y se miraban con desprecio. Ni que hablar de los que se dedicaban a la televisión, eran inmediatamente condenados a la hoguera y al averno del desprecio por la alta tradición que representaba trabajar en Bogotá en la pantalla chica en esa época. Yo me fui para Francia en los años, a finales de los años 80, comienzos de los 90, a hacer, después de que terminé mis estudios de pregrado en teatro en la Escuela de Bellas Artes de Cali, y cuando estaba haciendo lo que se llama ahora el máster, el tema que se me vino a la cabeza y que le propuse a mi director del trabajo, que se llama Jean-Marie Radier, yo le propuse que yo quería hacer algo que tuviese que ver con la relación entre el teatro y el cine. Y el proyecto que desarrollé y que escribí, con el cual hice mis estudios desde, como se llamaba en esa época en Francia, fue sobre, se llamaba
El objetivo y la máscara era la traducción del título. El objetivo y la máscara, la tragedia griega en el cine. Y en esa época todavía no había internet y había que realmente hacer un trabajo arqueológico para descubrir cuáles eran las tragedias que se habían realizado en el cine, porque me parecía que era el ejemplo perfecto de cómo un género que aparentemente era imposible, no solamente para representarlo en el teatro en nuestros tiempos, sino prácticamente antagónico para hacerlo en el cine, como sin embargo, si uno escarbaba hasta el año 1992, el cine había producido más o menos una treintena de películas inspiradas en obras de Esquilo, Sófocles o Eurípides. Ese tema me entusiasmó mucho, escribí el texto y coincidió cuando terminé el texto y fui a hacer la sustentación con que cuando estaba escribiendo las conclusiones supe que Jorge Ali Triana, el director colombiano, estaba preparando un largometraje con guión de García Márquez que se llamaba Edipo Alcalde, y como los dioses griegos le ayudan a uno y luego lo destrozan, en la parte de la ayuda se encargaron de que Jorge Ali Triana y su equipo de trabajo fueran a París a presentar una versión de La Cándida de Heréndira en el Teatro Odeón. Y yo conocí a la esposa de José Arturo en esa época, a Silvia Maya, y le pedí el favor de que llevara el guión, la película no se había hecho en esa época, y ella muy gentilmente me lo leyó, leí el guión, y a partir de la lectura de ese guión traté de articular la historia de la tragedia griega en el cine con mi país y con el único ejemplo que existía en ciernes, que era la realización de esta curiosa adaptación que García Márquez tenía desde mucho tiempo atrás diseñada, bosquejada, que era la realización de una adaptación del Edipo Rey de Sófocles en nuestro medio y que se llamaría Edipo Alcalde. Esto sucedió comenzando la década del 90, pasarían muchos años y después cuando tomé la decisión de hacer mis estudios doctorales, me puse como consigna 3 cosas. Primero, que la tesis doctoral tuviese una continuación directa con el trabajo de la maestría. Segundo, que la tesis la iba a escribir en español. Y tercero, que tuviese que ver con Colombia. Entonces saltó evidentemente el tema de la tragedia griega a la palestra. Entonces hice el proyecto, lo diseñé. En España no había digamos como un espacio universitario claro donde desarrollar este proyecto, y recurrí al Departamento de Filología Griega de la Universidad de Barcelona. Les presenté el proyecto, ellos se interesaron mucho y gracias a la tutoría del profesor Javier Río pude desarrollar estos 2 mamotretos, estos 2 tomos en un tiempo que yo diría que fue relativamente récord, pero que de alguna manera era como poner al día la historia del teatro colombiano desde la perspectiva de la tragedia. Yo voy a extenderme un poquito más sobre esto porque me parece pertinente. Y lo primero que escribí fue literalmente la continuación, era como una especie de telenovela trágica, porque había dejado en suspenso el trabajo del máster con el Edipo Alcalde, que no se había hecho. O sea que el primer texto, el primer capítulo, no necesariamente el primer capítulo de esta tesis fuese Edipo Alcalde, pero sí fue lo primero que escribí. Y entonces escribí un extenso estudio sobre lo que había representado Edipo Alcalde desde la escritura del guión hasta su estreno, desde sus virtudes y sus problemas. Y creo que ahí, cuando escribí ese capítulo, saltaron muchos de los elementos que luego, digamos, ayudarían a consolidar la estructura general de todo el proyecto, que es lo que voy a tratar de explicarles, a ver si los entusiasmo y alguna vez se adentran en este libro, que no solamente es un libro para leerlo de corrido, sino que también puede ser un libro de consulta, porque como verán, pues está dividido en distintos
distintos episodios, y por ejemplo, está ya hay un capítulo dedicado a la Candelaria, y ahora que estabas tocando el tema del distanciamiento, justamente eso forma parte de la reflexión del capítulo en el cual me concentro en la Casa de la Cultura y la Candelaria. Entonces, el libro o la tesis se concentró en ver de qué manera la tragedia griega había entrado en nuestro medio, y haciendo las investigaciones del caso, para mi sorpresa me encontré que antes del año 54 no había, o por lo menos yo no la encuentro, y si alguien la tiene aquí, por favor me la pasa para ver si lo aumentamos un poco más a esta investigación. Antes del año 54 yo no encontré referentes claros de la tragedia griega, ni claros ni oscuros, porque no encontré ninguno, ni colombiano ni de compañías que hubiesen venido a Colombia antes del año 54 a presentar Prometeo encadenado, o Las Troyanas, o Edipo Rey. No hay archivos, y hablando con estudiosos de la historia del teatro colombiano antes del llamado nuevo teatro, es lo que ha acaparado prácticamente todos los estudios teatrales recientes, hablando por ejemplo con Carlos José Reyes o con Marina Lamos, ellos no encuentran antes del año 54 tampoco un referente evidente de la tragedia griega hubiese pisado nuestros escenarios. Y curiosamente, por esos no sé, por esas coincidencias incestuosas que hay en la tragedia griega, el primer montaje, los dos primeros referentes que encontré eran de un tío mío que se llamaba Bernardo Romero Lozano, quien en la Radio Nacional de Colombia en el año 54 hizo dos versiones radiales, una de Prometeo encadenado y otra de Prometeo encadenado de Esquilo, y otra de El Edipo Rey de Sófocles. Estas versiones, como todos ustedes saben, en esta época la radio sirvió de punto de partida muy fuerte para la consolidación del posterior, digamos, afianzamiento del interés por las representaciones teatrales. Pero es curioso que casi simultáneamente, digamos que en el radioteatro, el nacimiento de los teleteatros, en el cual Bernardo Romero Lozano también tuvo una importancia fundamental junto a Santiago García y otros nombres que no vienen al caso en este momento. El teleteatro y el teatro, lo que podríamos llamar el teatro de vanguardia, prácticamente fue en una misma época, y porque la llegada de Seki Sano, que es un personaje fundamental en la formación, a pesar de que solo estuvo 6 meses largos en Colombia, pero digamos que sembró una semilla muy profunda en los jóvenes que estudiaron y que tomaron los talleres con él, pues es una época en la cual coinciden dos cosas. Coincide el descubrimiento de las vanguardias europeas de la posguerra, pero también al mismo tiempo es una época en la cual comienzan a representarse las obras clásicas. Pero si uno analiza lo que sucedía en Cali, en Medellín y en Bogotá, encuentra curiosas diferencias que para el tema que nos ocupa son muy interesantes. Por ejemplo, la primera obra montada, puesta en escena con todas las de la ley y con toda la infraestructura necesaria de una tragedia griega en Colombia, después de la experiencia del radioteatro y de unas versiones de teatro leído que hizo Gilberto Martínez a finales de la década del 50 en Medellín, fue una versión de Edipo Rey que hizo Enrique Buenaventura en Cali, y que tuvo su pequeño momento apoteósico porque se presentó en el año 59 en el Capitolio Nacional en Bogotá, con los recién llegados argentinos Pedro Martínez y su queridísima amada Fanny Miquel. Ellos eran los actores protagónicos, y ahí estaban otros de los actores de lo que se llamaba en esa época el Teatro Escuela de Cali, que después se llamó el TEC, que pasó a ser el Teatro Experimental de Cali. Y allí coincidieron muchos nombres. Coincidió el nombre de Enrique Grau en la dirección de arte, coincidió
dio el nombre de Giovanni Minati, que era un coreógrafo italiano que acababa de llegar al país y que luego fue el director de la Escuela Departamental de Danza de Bellas Artes, del Ballet de Bellas Artes de Cali. En fin, esto fue muy significativo, además el hecho de hacer la obra en las columnas dóricas del Capitolio, en las escalinatas, pues esto le dio como una dimensión especial. Y posteriormente el teatro Escuela de Cali, con Fanny Mickey como productora y como cabeza entusiasta de los llamados festivales de arte de la década del 60, pues se hicieron muchas de las obras del repertorio clásico universal, mientras que en Bogotá se estaban montando los autores de las mayores vanguardias del momento en ese momento en Europa y en Estados Unidos, Verbigracia, Ionesco, el Teatro del Absurdo, Beckett, Arrabal, Miller, Tennessee Williams, etc. Entonces había como dos polos y eran dos polos que de alguna manera se fueron volviendo cada vez más complementarios y que cada vez se fueron unificando en la historia. Entonces, ¿de qué manera está estructurado este libro? Les estoy contando la prehistoria para tratar de contextualizar los acontecimientos iniciales en los cuales se gesta la tragedia griega en nuestro medio, pero no solamente el tema de la tragedia sirvió para nuestros escenarios, sirvió para el teatro colombiano, sino que también sirvió para otras disciplinas como el psicoanálisis, el naciente oficio del psicoanálisis o la disciplina o la escuela psicoanalítica en Colombia, que también generó unos textos en los cuales la metáfora de la tragedia griega, así como ya le había servido a Freud en su momento, también sirvió para que existiesen lecturas muestras de los temas del psicoanálisis a partir de la metáfora de la tragedia griega. Y por otro lado, la tesis también tiene 4 momentos que son como una especie de introducción, porque la estructura general de la tesis está hecha como si toda la tesis fuese una tragedia que tiene un paros, que tiene unos diálogos, que tiene un éxodos, etcétera, que tiene como los distintos estadios de la tragedia y tiene una estructura un poco laberíntica en la cual se entra un tema, ese tema se desdobla y luego se regresa al tema un poco más adelante. Entonces, en lo que se podríamos denominar el paros de la tesis, yo me concentré en 4 momentos que no tenían que ver con el teatro, pero que me parecían muy interesantes como detonantes del tema. Estos temas fueron, por un lado, el citado El Hijo Alcalde de Jorge Alitriano, que tenía que ver con el cine. Por otro lado, y aquí volvemos al tema de Andrés Caicedo, Andrés Caicedo escribió 2 textos, una novela que se llama Noche sin Fortuna y un cuento que se llama Antígona. A mí me interesó muchísimo y me producía mucha curiosidad saber por qué ese personaje se llamaba Antígona en ambos relatos, porque no tiene nada que ver con el mito tradicional de Sófocles, sino que al contrario, la Antígona de Andrés Caicedo es una mujer caníbal, es una mujer que se devora a los jóvenes y que está inspirada más en la literatura gótica que en otra cosa. Y estudiando los referentes que Andrés tenía en esa época, que fundamentalmente eran los escritores que podríamos llamar de literatura de terror o de horror, por un lado Edgar Allan Poe, pero sobre todo Lovecraft, encontré la relación que había entre la literatura del siglo XIX con el renacimiento del mito de Antígona. Y el renacimiento del mito de Antígona, que está muy bien estudiado por George Steiner en su libro que se llama Antígonas, ahí él hace toda una revisión de lo que fue Antígona para el siglo XIX y cómo a partir de ahí ella se convirtió como en una especie de gran heroína, mártir de las causas de reivindicación de las arbitrariedades de la sociedad desde múltiples aspectos, políticos, femeninos, sociales, etc. Entonces, esto me sirvió como para tratar de encontrar
encontrar las conexiones a partir de las cuales finalmente Andrés Caicedo tenía, de repente sin saberlo, un denominador común con otras lecturas que había del personaje de Antígona, y también que había como una especie de rebelión contra el TEC que él tenía, que Enrique Buenaventura acababa de hacer una versión de Antígona en 1968 que nunca montaron, pero que seguramente por llevar la contraria, el personaje de la caníbal que destrozaba a los hombres era el mismo que había escrito Enrique Buenaventura, y entonces Andrés, que siempre peleó con Enrique, que había una cosa como generacional entre ellos, pues su pequeña e inocente venganza era que la perversa de sus narraciones se llamase como la heroína de la reciente versión de Enrique Buenaventura, que por lo demás la montó Álvaro Arcos en el año 68 en su momento. El tercer referente que hay es el poeta Raúl Gómez Hattin, que desde su delirio poético escribió un libro que se llama Hijos del Tiempo, en el cual hay toda una serie de poemas cuyos personajes son los héroes o antihéroes, como los quieran llamar, de la Orestiada, Agamenón, Clitemnestra, hay algunos de los textos homéricos y Medea. Y ahí pues también hay una reflexión sobre de qué manera la poesía colombiana se nutre de los mitos griegos. Y por último, desde la perspectiva de las artes plásticas o de las artes visuales, me apoyé en una de las primeras instalaciones hechas por, creo que todavía es profesor aquí en la universidad, no sé, de José Alejandro Restrepo, que se llamaba Orestiada. Esa instalación de José Alejandro también me ayudó mucho a mirar la tragedia griega desde la puerta de atrás, no por la mirada inmediata, sino por razones puramente ormásticas, si se quiere, porque la instalación de Restrepo es sobre Orestes Síndici, no tiene que ver con Orestes, el personaje de Esquilo, sino por Orestes Síndici, el autor, el compositor de la música del himno nacional, y todas las filmaciones que hay, las grabaciones hechas a finales de los 80, son hechas en la casa en ruinas en Tolima de Orestes Síndici, y de qué manera pues esto se volvió una especie de lectura sobre el himno nacional y sus consecuencias, y las consecuencias sociales que tiene el himno nacional entre nosotros. José Alejandro me dice que él, cuando hizo la instalación, no había leído la Orestiada, no le interesaba la Orestiada, no le interesaba ir a ver el montaje con columnas o con vestuario que había hecho, por ejemplo, el Teatro Libre o tal, parece que eso no era lo que él estaba buscando, y que justamente lo que quería es físicamente alejarse de ese tipo de miradas convencionales y hacer una mirada irónica de nuestra propia realidad. Eso por un lado. En segundo lugar, la tesis está construida sobre dos grandes bloques reflexivos. Uno que tiene que ver con la puesta en escena, y otra que tiene que ver con los objetivos de los montajes. Una cosa que me parece importante aclarar es que la tesis no es un análisis de los textos de Esquilo, ni de Sófocles, ni de Eurípides, porque de esos hay miles y miles de libros en los cuales uno pues, no va a llegar ni a los tobillos. Yo lo que quería ver era de qué manera esos textos habían sido puestos en escena. Y el cuerpo grueso de la tesis son los montajes. Aquí veo a varias personas que de alguna forma y en distintos momentos me colaboraron con sus experiencias, y tratando de hacer como una especie de cronología lo más exhaustiva posible de estos 60 años, desde el 54 y el 2014, hay casi 100 montajes, de los cuales procuré ser lo más riguroso posible, pero como los dioses se vengan de una de las maneras más inesperadas, cuando el libro está ya publicado aparecen nuevos, ¿no? Que desgraciadamente pues, pido disculpas por no haberlos incluido, pero creo que no son muchos. Porque aquí no solamente están montajes de grupos, entre comillas, profesionales, sino también experiencias de grupos episódicos, y también muchas experiencias de escuelas, por lo menos de las ciudades, digamos, más representativas de nuestro país. Entonces les decía que hay dos reflexiones gruesas dentro del análisis de estos montajes. Por un lado,
traté de agrupar en tres grandes bloques, tres tendencias que más o menos podrían configurar una suerte de lecturas comunes, que las podríamos denominar grosso modo. Esto está pues, por supuesto mucho más elaborado en el libro, pero estas tres miradas son, por un lado, los montajes que podríamos llamar de corte ilustrativo, en el cual los directores o los grupos que las obras se monten tal cual el texto lo propone y como podrían haber sido montadas en la Grecia del siglo V a.C. Esto, por supuesto, es una cosa simbólica, porque en el diablo la montan igual que en el siglo V a.C. Pero digamos que había como un respeto por el texto y por una hipotética puesta en escena. Esa es una tendencia. Una segunda tendencia es unos montajes que yo llamaría por complementación, es decir, donde se conservan los textos tal cual fueron escritos por los poetas trágicos originales, pero en la puesta en escena hay una especie de revisión de los mismos. Entonces, por ejemplo, ahora que veo aquí dos dignas representantes del montaje que hizo Paolo Maghelli, uno encuentra que en ese montaje que hizo el director italiano aquí para uno de los festivales iberoamericanos, el texto de Sófocles está, pero en la puesta en escena hay una especie de diálogo y de contrapunto, a veces crítico, a veces paródico del texto original. Y había una tercera tendencia dentro de las puestas en escena, en la cual el punto de partida es simplemente el mito, no necesariamente los textos dramáticos, sino que hay obras en las cuales se habla de Orestes, pero resulta que ni están los textos de Esquilo, sino que hay una serie de imágenes, a veces hay montajes donde no hay ningún texto y donde las imágenes traducen, interpretan, cuestionan, juegan sobre los mitos originales. Pero entonces allí desaparece prácticamente el referente textual para dejar reinar lo puramente teatral, donde lo que sucede en el escenario es lo que realmente importa, y la tragedia griega está por ahí debajo. Hay que tratar de encontrar de qué manera se establece esa conexión. Entonces, esa es un primer bloque conceptual para analizar algunos de los montajes. Por otro lado, hay digamos, una preocupación por los objetivos de sus montajes, por qué es lo que persiguen, qué es lo que hay detrás de los montajes, porque de repente un montaje que ha sido ilustrativo tiene unos objetivos filosóficos distintos y que de pronto se pueden parecer a los de la tercera tendencia que se acaba de enumerar. Entonces, hice una nueva agrupación en la cual la tragedia griega trato de ver para qué sirve y por qué se recurre a ella dentro de los montajes. Entonces, esas tres tendencias rápidamente son, por un lado, una mirada que podríamos denominar filosófica, en la cual el director o el grupo le interesa tomar el punto de partida de la tragedia para hablar del hombre, para hablar de una mirada existencial, para hablar de una reflexión sobre el hombre como ente mortal, para hablar sobre los desafíos entre la vida y la muerte, más allá de lo social, sino desde una perspectiva que podríamos denominar, entre comillas, ontológica. Y hay un grupo de montajes en los cuales existe ese tipo de preocupación. Hay un segundo bloque que es el más grande y que es el que más preocupa, y ahora que veo tanta delegación de Antioquia y sus derivados aquí en el auditorio, es donde más se encuentran y donde creo que la ciudad en particular donde más montajes griegos encontré fue en Medellín. Y hay una preocupación por convertir la tragedia griega en una metáfora del conflicto colombiano, es decir, donde la tragedia sirve para hablar de nuestros horrores contemporáneos. Entonces,
sobre todo Antígona, entre otras cosas. Antígona es un personaje que se ha repetido desde los años 60 hasta nuestros días. Hay muchas miradas de Antígona y por lo general lo que se quiere hablar a través de Antígona es hablar de nosotros mismos. A mí me pareció muy interesante hablar con Patricia Niza del Teatro La Candelaria cuando montaron, en ocasión de los 40 años, hace 10 años ya, del Teatro La Candelaria, cuando montaron una Antígona escrita por Patricia Niza, y ella me contaba que el punto de partida eran unas mujeres de Urabá que habían matado a sus esposos o a sus hermanos, sus familiares, y los habían dejado tirados en la carretera y estaba prohibido enterrarlos, y ellas de noche furtivamente recogieron los cadáveres y los enterraron sin que nadie se diera cuenta, porque había que hacerles el duelo, hacerles el ritual, y ella inmediatamente hizo la asociación con el tema o con uno de los temas de Antígona. Y mi pregunta era, yo le decía, ¿por qué Antígona? ¿Por qué no escribir la historia de las mujeres de Urabá directamente y recurrir a hablar de la historia, así como La Candelaria lo hizo 20 o 30 años atrás con Guadalupe en un siglo XX, donde las cosas se decían con nombres propios, o La Ciudad Dorada, o nosotros los comunes? Y ella me decía algo que me parece muy interesante, es que la historia reciente es muy difícil de tocarla de manera directa, y hay que recurrir, hay que metaforizarla, hay que encontrar equivalentes para poco a poco ir entrando en ella, porque las cosas están demasiado frescas y no están resueltas. Es decir, nosotros estamos viviendo un presente en el cual es muy difícil reflexionar con nombres propios sobre ello. Entonces, esa es una de las razones por las cuales quizás de repente otros grupos tienen otras explicaciones, pero esa la cito como un ejemplo que me parece interesante tenerlo en cuenta. Y una tercera tendencia de estas reflexiones que los grupos de teatro se proponen utilizando la tragedia griega es para reflexionar sobre su propio oficio. Es, digamos, una especie de experiencia, por llamarlo de alguna forma, metateatral, en la cual el teatro piensa en sí mismo a través del montaje, donde las obras son como una especie de ensayos estéticos, ensayos a través de la puesta en escena, donde esto pues a través sobre todo dentro de las nuevas tendencias del performance o de las instalaciones, incluso de los, en otra época se llamaban los happenings, este tipo de formas, de recursos, de mecanismos están muy emparentados con esta tendencia que les estoy comentando. Estaba pensando en este momento en una experiencia de teatro, La Máscara, que también tiene una serie de instalaciones en las cuales se basa en el mito de Antígona para contar los horrores de Colombia, pero al mismo tiempo reflexionar sobre su propio oficio como actrices y como gestoras desde el punto de vista femenino del oficio teatral. Entonces lo femenino entra a formar parte de la reflexión del espectáculo mismo. Es decir, es como que el espectáculo es su propia reflexión, el espectáculo hace su propia crítica. Eso es, digamos, como los dos grandes bloques conceptuales. Por otro lado, en el libro procuro analizar cada uno de los elementos que son propios de la tragedia griega y de qué manera se han traducido en nuestra época. Por un lado, los personajes, que esto es un tema muy extenso, es decir, quién es Edipo, quién es Orestes, quién es Clitemnestra, quién es Antígona, hoy, quién es Medea, y de qué manera en Colombia se los ha traducido a nuestras necesidades escénicas y sociales. Por otra parte, reflexiono sobre la idea del coro, que por ejemplo cuando escribí el texto sobre la tragedia griega en el cine, pues el coro prácticamente desaparece por razones de estilo. Es muy difícil hacer el coro en el cine, porque el cine tiene como una especie de convención realista, de ilusión realista, en la cual la figura del coro, a no ser que sean filmaciones de puestas en escena teatrales y que se conserva, digamos, el dispositivo del escenario, pues ahí el coro se justifica, incluso las máscaras, los coturnos y el vestuario. Pero cuando las obras salen a exteriores,
castillo es el castillo, el campo es el campo, los caballos son los caballos, pues el coro y las personas que hablan simultáneamente o cantan o se lamentan, pues esto prácticamente no existe, sino que el coro se convierte como una suerte de personaje que aconseja, o de son unas mujeres sabias que le dicen cosas al oído al personaje principal, pero no funcionan dentro de la misma dinámica musical en que están concebidas en los textos originales. Entonces, digamos que el recurso del coro procuro ver de qué manera en Colombia se ha trabajado, y ya desde los tiempos de la Casa de la Cultura, que montó la Orestiada, entre otras cosas es un momento muy importante para la historia del Teatro La Candelaria, porque es el paso de la Casa de la Cultura a la Candelaria, y la Orestiada es prácticamente el último montaje de la Casa de la Cultura y el primero de la Candelaria, por un lado, y por otro lado tiene dos elementos que me parecieron muy interesantes. Por un lado es que es la época del boom del teatro de Grotowski, y este es quizá el montaje más grotowskiano en términos de puesta en escena que realizó la Candelaria en su momento. Y por otro lado, la idea de la creación colectiva o de la voz colectiva, más que de la creación colectiva, de la voz colectiva dentro de la puesta en escena está ahí muy presente, porque resulta que toda la obra se convierte en una gran masa coral de la cual se desprenden los personajes individuales. Si ustedes recuerdan los montajes griegos, hasta donde se sabe, había un espacio para el coro dentro del teatro y había otro espacio para los protagonistas y los antagonistas, es decir, eran dos entidades distintas. El coro estaba en un lado, los personajes estaban en otro. Aquí no, y esto es una tendencia que luego se va a repetir muchas veces. Hay un coro y de ese coro se desprenden los personajes. Es una mirada muy nuestra y muy de la tendencia, entre comillas, colectiva que tuvo el teatro en determinado momento de nuestra historia. Y otro tema que para mí era fundamental y que fue el que más dolores de cabeza me dio, fue el de tratar de entender qué era esto de la catarsis. Porque la catarsis es una palabra que se utiliza para todo, pero resulta que como la utilizamos no tiene que ver precisamente con lo que los griegos se supone querían decir con la palabra catarsis. Y me llevé la preocupante sorpresa que había cientos de libros estudiando los dos momentos en los cuales Aristóteles habló de la catarsis, una cita que hace en la poética y otra cita que hace en la política, y nada más. Y a partir de ahí han salido cientos y cientos de libros en todos los idiomas del universo tratando de interpretar qué es eso, qué quiere decir lo de la catarsis. Entonces me puse, por un lado, a tratar de hacer una síntesis de la historia de la catarsis, de cómo se la ha leído en distintos momentos de la historia, y por el otro lado, cómo se entiende el concepto de catarsis dentro de los montajes teatrales, montajes griegos que se han hecho en Colombia, que son muy disímiles y que a veces tienen interpretaciones muy particulares, y cada cual construye la catarsis que más le conviene. Entonces ha habido miradas catárticas bastante particulares y otros que ni siquiera se lo preguntaron, es decir, que ni siquiera sabían que existía la palabra catarsis y sin embargo montaron Electra, ¿no? Entonces pues existía esa otra característica. Y a partir de ahí entonces hago un recorrido desde el citado montaje o de las citadas experiencias que les digo radiales del año 54 hasta los montajes más recientes realizados en el año 2014. Digo que este estudio me sirvió para hacer como una especie de como una pequeña historia del teatro colombiano, utilizando la tragedia griega como pretexto, porque coincidencialmente buena parte de los grupos o de los directores que han marcado ciertas pautas en coyunturas específicas de nuestra historia han montado tragedias griegas. Entonces, desde UTEC, que montó el Edipo Rey la citada, pasando por la Candelaria, o la Casa de la Cultura, que montó la Orestiada, una adaptación de Carlos José Reyes, y Antígona, en la versión de Patricia Ariza, luego el Teatro Libre de Bogotá, que montó la Orestiada, creo que es el único grupo que ha montado la Orestiada, la trilogía completa, es decir, acá, ¿no?, las Coréforas y las Euménides, en un
montaje de 5 horas, procurando mantener la estructura del texto original de Esquilo. Y de ahí en adelante, pues hago recorridos por momentos coyunturales de nuestra historia teatral, como por ejemplo la experiencia de Pavel Novinsky, que montó una versión de Edipo Rey, que primero fue un trabajo de escuela, y aquí reivindicó mucho el trabajo de las escuelas de teatro y de qué manera han alimentado los distintos grupos de teatro de múltiples maneras, y cómo muchos de los que trabajamos en las escuelas y en las universidades, pues hemos formado actores que luego entran a engrosar las filas de los grupos más importantes de nuestra historia teatral. Y pongo el ejemplo de Pavel porque en la desaparecida Escuela Nacional de Arte Dramático, con ese montaje que era casi que un salón de clase donde solamente cabían 10 espectadores, posteriormente eso sirvió de punto de partida para la hojarasca, que fue uno de sus montajes más celebrados, que también era para escasos 15 espectadores. Entonces ahí se concibió un estilo, una manera de hacer el teatro, y él también terminó armando un equipo de trabajo que él lo llamaba no su grupo de teatro, sino su club, y con ese club de actores como Robinson Díaz, Ana María Sánchez, Juan Carlos Delgado, etcétera, etcétera, que todos ellos pues armó una serie de montajes que han sido muy importantes para nuestro teatro. De otro lado, también analizo directores que son colombianos, pero que han desarrollado experiencias teatrales por fuera de Colombia y que se han apoyado en la tragedia griega, como es el caso de Omar Porras en Suiza, que hizo una versión muy importante de las vacantes de Eurípides. Y está el caso sui generis, uno de los más interesantes a mi modo de ver de todo lo que analizo aquí, que es el caso de Enrique Vargas, que actualmente está con su Teatro de los Sentidos en Barcelona y que hace un par de años, el año pasado, estuvo entre nosotros presentando su obra Oráculos. Y estos oráculos pues tienen una secreta raíz en los misterios eleusinos y en otros temas que forman parte de las conexiones del laberinto, de conexiones con los grandes mitos de la tragedia. Y también analizo el trabajo de dos personas muy vinculadas aquí a la Universidad Nacional, que es el trabajo de Heidi y Rolf Abdelhalde con Mapa Teatro, y no solamente porque ellos hicieron una instalación importante a finales de la década del 90 en las ruinas de Libravisión, que se llamó Orestea Ex Machina, que era inspirada o estimulada mejor por el texto de Esquilo, sino porque también ellos son de los creadores nuestros que con mayor vehemencia se acercaron al teatro de Heiner Müller y a las lecturas contemporáneas que Heiner Müller ha hecho de la tragedia antigua, y empezando por una idea material con Marta Sen, que ellos hicieron en los 90 una versión muy importante, y posteriormente incluso en la Academia Superior de Artes de Bogotá ellos montaron un Prometeo de Müller, y la obra que hicieron en la cárcel, Horacio, en la Modelo de la Picota, en una de las instituciones penitenciarias, hicieron uno de los montajes carcelarios más interesantes que yo he visto en mi vida como espectador. Finalmente, creo que ya estoy en el límite del tiempo, en la última parte yo quería hacer una tesis abiertamente reaccionaria. Yo quería que fuese una tesis que no tuviera nada que ver con la realidad colombiana. Estaba aburrido de la realidad colombiana, no quería saber si me fui bien lejos a Grecia, al siglo V, pero resulta que entre más se alegra uno, pues más los dioses lo castigan. Y en la última parte, haciendo investigaciones en Medellín, encontré un equipo de investigadoras maravillosas, inteligentísimas, fascinantes y muy profundas, que me hicieron sentir una profunda vergüenza por tratar de evitar un tema que estaba más que evidente, que es la conexión de la tragedia griega con nuestra propia tragedia. Y especialmente con dos sociólogas, una de ellas se llama Elsa Blair y la otra se llama Marta Cecilia Vélez Saldarriaga,
especialmente la segunda, que ha escrito varios libros analizando el conflicto colombiano desde la perspectiva de la tragedia griega. Ahí encontré una serie de claves que fueron fundamentales para la realización de este texto. Y el caso de Elsa Auler me pareció espeluznantemente coincidencial, porque ella escribió un libro en el cual analiza la puesta en escena de las masacres y de cómo en toda esta cosa de la intimidación de todo el horror del paramilitarismo de los años 80 y 90 en Colombia había como una especie de teatralidad, de intimidación, que hay una puesta en escena y un dispositivo que parece el de una obra de teatro. Y cuando yo leí ese texto, encontré ahí que había una mirada insospechada que yo no había caído en cuenta, y que la complementé con dos estudios sobre Antígona que hay de un investigador sueco que también ha estudiado el conflicto colombiano desde la perspectiva de la tragedia. En fin, no los quiero saturar con muchos nombres y con muchas referencias, pero grosso modo el estudio de este tema, que cada vez se me antoja más fascinante y más necesario, pues es encontrar finalmente cómo, cuando los grupos se han ido a los orígenes más antiguos de la tragedia en Occidente, han encontrado una nueva manera de encontrar un lenguaje de vanguardia. Es decir, que nuestras vanguardias, y esto ha pasado en Europa también en otros momentos, las vanguardias aparecen en los momentos en los cuales los grupos deciden mirar hacia atrás. Y eso lo vemos desde el Peter Brook, o el Teatro del Soleil, o el Teatro. Es decir, los grupos que han tenido la representación de los momentos más importantes de las vanguardias del siglo XX y de lo que comienza del siglo XXI, ha tenido que ver con su viaje hacia el pasado, que cada vez se hace más presente. No lo molesto más. Muchas gracias.